Bueno, pues si os parece, Bien. ya son media, vamos a empezar para no retrasarnos mucho. Antes de nada, buenas tardes a todos, feliz año a todos aquellos que no os he visto hasta ahora y bienvenidos a un nuevo seminario. El ponente de hoy, bueno, probablemente no necesite ni presentación porque estoy segura que la mayoría le conocéis, pero bueno, vamos a hacer una brevísima introducción, como siempre. Él es el doctor Luis Montoliu, es licenciado y doctor en Biología por la Universidad de Barcelona. Trabaja actualmente en el Centro Nacional de Biotecnología del CSIC en Madrid. Bueno, es uno de los pioneros en el uso de CRISPR, la herramienta de edición genética CRISPR en España. Eh, Trabaja en algunas enfermedades raras y hoy de lo que nos va a hablar fundamentalmente es de los estudios que está haciendo en albinismo, de cómo algunas alteraciones en la retina en esta enfermedad. Él, además de un investigador muy reconocido, ha hecho y hace una excelente labor en todos los temas de ética, formando parte de distintos tribunales, y también una gran labor en divulgación científica, por la que también ha recibido varios premios. Y bueno, en definitiva, es un excelente investigador y un gran comunicador científico, por lo cual es todo un honor para nosotros tenerte aquí, Luis. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación y nada, cuando quieras puedes empezar. Muchísimas gracias, Laura, muy amable en tu presentación. Un placer estar de nuevo en el IOBA, esta vez remotamente, no presencialmente como otras veces, pero bueno, intentaremos que en el futuro retomar las buenas costumbres. Voy a compartir mi presentación y deberíais estar viendo la primera diapositiva. Bueno, os voy a hablar hoy, como decía Laura, de albinismo. Esta es una condición genética rara, una condición genética poco frecuente que llevo pues estudiando pues más de 30 años, ¿no? Y le decía a Laura que cuanto uno más estudia, más preguntas se hace y más cosas todavía le quedan por resolver. Y lo que vamos a compartir en estos minutos, en esta charla de hoy por la tarde, es lo que sabemos y al menos lo que hemos hecho nosotros aproximándonos, pues no solo en la parte de diagnóstico, que es la parte humana que hemos hecho nosotros desde que colaboramos, desde que formamos parte del Ciber de Enfermedades Raras, sino en nuestra parte fundamental, que es de investigación básica, usando pues modelos animales en ratón como los que tenéis arriba, ¿no? En los cuales veis que hay diferentes modelos de albinismo con los diferentes genes, ¿no? Bueno, sin más, deciros que el albinismo es una enfermedad rara que afecta entre 1 a 10.000 y 1 a 20.000 personas en los países del norte de Europa y en Estados Unidos y en general. En África puede haber países en los cuales esa incidencia llega a 1 de cada 1.500 personas por diversas razones. Y lo que es fundamental, más allá de la apariencia es obvia, la apariencia, esa falta o esa disminución de pigmentación, lo que es fundamental y por lo cual entiendo que hay un interés por parte del IOBA es que son personas que tienen una discapacidad visual. En humanos sabemos que la gran mayor parte tienen una hipoplasia foveal, la mayor parte de personas con albinismo no tienen fobia y tienen por ello una agudeza visual reducida. Adicionalmente, tienen unas conexiones quiasmáticas anómalas, de tal manera que el sustento molecular de esa visión tridimensional resulta afectada y eso también limita muchísimo esta visión. La falta de pigmentación en los melanocitos del iris hace que entre más luz de la que debiera y esto produce pues, la consabida fotofobia, que también es un problema importante que causa malestar a estas personas, y la falta de fobia que es uno de los pilares y uno de los defectos anatómicos más característicos del albinismo, tiene una consecuencia neurológica secundaria que es diagnóstica en albinismo, que es el nistagmo. Estos movimientos laterales, como estáis viendo en la película, este chico con albinismo, ellos no ven que el mundo se mueva, el mundo no se les mueve a ellos porque su cerebro está constantemente compensando. De hecho, si se miran al espejo tampoco ven sus ojos moviendo y la única manera que tenemos de enseñarles que sus ojos se mueven es grabarles, como yo hago muchas veces con estos compañeros, chicos y chicas con albinismo, y luego enseñarles el vídeo y entonces sí que se dan cuenta. Bueno, hay muchísimos tipos. Genéticamente es una
condición muy heterogénea. De hecho, cada vez son más los genes que están asociados y probablemente estemos lejos de saturar el número de genes de todo el genoma. Hoy tenemos 22 tipos de albinismo y otros tantos genes. Históricamente, pues, se han diferenciado, pues, los albinismos oculocutáneos, cuando se creía que digamos, las versiones más sencillas tenían una hipopigmentación en piel, en ojos y en pelo, o los albinismos oculares, en los cuales solamente se afectaba, pues, la parte de la visión. Evidentemente, la falta de pigmentación en la piel, pues, tiene consecuencias si uno no se protege. Ellos no tienen una mayor propensión a desarrollar cáncer si se protegen. Si no se protegen, pues evidentemente van a poder desarrollar una serie de carcinomas, sobre todo de células basales o de células escamosas en la piel, que, por ejemplo, en países de África son la causa de que esta gente, pues, personas con albinismo, muera gratuitamente e innecesariamente antes de llegar a los 40 años, mientras que en Europa y en países en los cuales se les puede ofertar cremas y protección, pues esto no ocurre. Como os decía, lo característico de las personas con albinismo, aquí tenéis un fondo de ojo a vuestra derecha, una persona con albinismo arriba y una persona pigmentada abajo. Veis que la mácula desaparece en albino, no solamente desaparece la mácula, desaparece esta fóvea, sino que desaparecen, si os fijáis, todo el árbol vascular que irriga esta mácula, con lo cual es un defecto de origen. No es que se cree la fobia y luego desaparezca, es que no se llega a formar esa fobia con la foveola, con la mayor concentración de fotorreceptores, que es lo que permite nuestra visión central, pues esa es una visión que carecen, ¿no? Su visión está limitada a la visión de la retina periférica, por eso apenas tienen un resto de visión que podemos cualificar entre un 5 y un 10% en el mejor de los casos, que es lo que ellos ven por el rabillo del ojo, ¿no? Es una visión periférica que hace que no sean personas ciegas, pero sí que sean personas ciegas funcionales de acuerdo a la definición de un menor de un 10% de agudeza visual. Estas alteraciones quiasmáticas que os decía es la que les impiden esta visión tridimensional. Las proyecciones ipsilaterales, pues en principio son las que están alteradas, mientras que las contralaterales se mantienen. Estas proyecciones ipsilaterales son las que garantizan que en cada lado del hemisferio pues llega información de los dos ojos. La integración de estas imágenes, esto es lo que permite la ilusión óptica de anticipar que hay una profundidad de campo, que hay objetos cercanos y objetos lejanos. Esto evidentemente carecen las personas con albinismo y desarrollan otras estrategias para aprender a sobrevivir con este resto. Ya sabéis de la plasticidad del cerebro y en general, digamos, pueden desarrollar una vida con una relativa normalidad, con instrumentos, con buena iluminación y con ayuda de otras personas. Genéticamente os decía, y esto ha ido evolucionando con el tiempo, es que tenemos en este momento 22 tipos de albinismo. En amarillo tenéis arriba los albinismos que llamamos no sindrómicos, lo que históricamente llamamos albinismo oculocutáneos o albinismos oculares. Luego tenemos un grupo en rosa de albinismos sindrómicos, en los cuales, además de esto que os he comentado, de alteraciones en la visión y en la piel y en el pelo, tienen alteraciones en otros órganos que están afectados de forma similar a los melanosomas. Los melanosomas son los órganos en los cuales se acumula y aparece la melanina, pero hay otros organelas, sobre todo en células del sistema inmunitario, en plaquetas, en las cuales cuando están alteradas producen estos albinismos sindrómicos. Conocemos dos tipos, el síndrome de Chiari-Akihashi y el síndrome de Hermansky-Pudlak. En los últimos años ha aumentado considerablemente el número de sindrómicos y fijaros que tenemos un síndrome Chiari-Akihashi y tenemos hasta 11 subtipos de síndrome de Hermansky-Pudlak. Luego finalmente tenemos un acrónimo que es FUNDA, que es una sintomatología que se describió en 2013 y que
ha acabado situándose probablemente dentro del ámbito del albinismo. La única diferencia con respecto a todos los demás es que en Fonda es probablemente de los únicos tipos de albinismo en los cuales no hay afectación de la visión. Hay una cierta gradación entre los diferentes tipos de albinismo. Fonda, que está asociado a mutaciones en el gen SLC38A8, pues no tiene esa manifestación de pigmentación. Bueno, ¿qué hemos estado haciendo nosotros? Bueno, primero recordaros pues, el aspecto que tienen estas personas. El gen de la tirosinasa, cuando está mutado, es el albinismo colocutáneo tipo 1, que puede tener muchas presentaciones. Aquí tenéis diferentes personas que hemos diagnosticado en nuestro laboratorio y que podrían pasar desapercibidas en la calle porque tienen un nivel de tirosinasa significativo que les permite tener pigmentación en piel y en pelo, pero siguen teniendo los mismos problemas de visión que tendrían incluso si no tuvieran nada de pigmentación. Esta es una persona, un chico africano de Camerún, un chico negro, pero evidentemente con albinismo, en la cual pues carece de esta pigmentación, pero fijaros que tiene un color de pelo característico. No es que esté teñido, tiene este color feo melánico, un color así anaranjado, y evidentemente tiene más pigmentación en los ojos, y fijaros en los pelos de la barba que también tiene. Estas son personas que, a pesar de tener esta presentación pigmentaria, tienen las mismas alteraciones visuales. Lo mismo pasa con el OCA3, que está asociado a TIRP1, que es otro gen, y fijaros que es probablemente el más débil, el que tiene alteraciones visuales más débiles. Junto con el OCA1, el OCA4, en origen descrito en Japón, pero luego descrito en otras partes del mundo, está asociado a uno de estos solid carriers, en este caso el 45A2, y también es de los que tienen mayor alteración en pigmentación y también una alteración importante en visión. Y luego tenemos pues el albinismo ocular, en el cual pues hay una pigmentación en piel, en pelo, pues que es más o menos aparente, pero que también te está asociada a unas alteraciones visuales. Naturalmente hay una serie de problemas asociados a la falta de pigmentación y a su necesidad de protegerse con cremas y con ropa adecuada, pero hoy no me voy a referir a los temas dermatológicos. En el IOBA vamos a hablar de temas oftalmológicos, y para que apreciéis cómo ve una persona con albinismo, os invito a que veáis en YouTube este vídeo que grabamos hace un par o tres de años con Patty Bonet, que es una chica que tiene albinismo colocutáneo tipo 4, adaptando la cámara de vídeo a los parámetros de sus ojos en cuanto a profundidad focal, en cuanto a contraste, en cuanto a agudeza visual, y así os podréis hacer una idea en 10 minutos de cuál es el tipo de visión que tienen estas personas. Lo que es importante es que, a pesar de esta gran diversidad de pigmentaciones en los diferentes tipos de genes que pueden resultar afectados, lo que es común y lo que es diagnóstico a todos ellos es esta discapacidad visual, es estos problemas visuales. ¿Dónde encontramos todos estos genes y cómo los ponemos en común o cómo están conectados, ¿no? Aquí tenéis a vuestra izquierda los 22 genes y luego voy a comentaros brevemente pues dónde los ubicamos, ¿no? En primer lugar tenemos los genes obvios, los que uno esperaría encontrar, que están involucrados en la biosíntesis de la melanina, ¿no? Y aquí tenemos tanto tirosinasa como TIRP2, que es DCT, que ahora es el albinismo colocutáneo tipo 8, como la TIRP1, la proteína relacionada con tirosinasa de tipo 1, que es el albinismo colocutáneo de tipo 3. Esto es lógico y uno podría pensar que estos son pues lo que uno cabría esperar, ¿no? Si son enzimas metabólicos que están en la ruta de producción de melanina, y si están mutados, pues se interrumpe, ¿no? Luego hay otros que no es tan obvia su relación. Por ejemplo, tenemos el OCA2. El OCA2 durante muchos años no se supo cuál era su implicación hasta que se ha comprobado que es un canal que expulsa cloro de los melanosomas, y al expulsar estos aniones de cloro lo que hace es mantener el pH adecuadamente. Si no es capaz de expulsar estos aniones de cloro, pues cambia el pH intramelanosomal, y evidentemente esto afecta a la actividad enzimática, que es otra manera de llegar al albinismo. No hace falta
mutara la enzima, se muta el ambiente y esto ya produce estas consecuencias. Luego tenemos alteraciones en lo que es el desarrollo de los melanosomas, que podrían afectar tanto a 45A2 como al 24A5, como al GPR143, que son diferentes genes que están implicados en, digamos, en cómo se va a estructurar y cómo va a funcionar el desarrollo de estos melanosomas. La diferenciación de los melanosomas lo encontramos en dos tipos distintos, tanto el RMDA, que sería el que está asociado al albinismo colocutáneo de tipo 7, como el SLC38, que está asociado pues, a esta situación intermedia, que es la que he llamado fonda. Por lo tanto, veis que podemos estar interfiriendo con diferentes momentos de la biología de las células pigmentarias y vamos a llegar a tener las alteraciones. Y finalmente, todos los albinismos sindrómicos tienen que ver con la biogénesis del melanosoma. El melanosoma no es más que un órgano derivado del lisosoma que tiene que adquirir una serie de proteínas para que tenga unas propiedades funcionales específicas como melanosoma, que acumule melanina. Hay diferentes complejos, block 1, block 2, el AP3, que son necesarios, y las proteínas que forman todos estos complejos, que hay diferentes subunidades, cuando están alteradas, pues evidentemente van a alterar al melanosoma, pero también van a alterar a los lisosomas y a las organelas que están relacionados con los lisosomas. Nosotros en el laboratorio, y aquí os presento el trabajo de Gemma Garrido, que es una de las investigadoras del CIBER de enfermedades raras. Lo que hemos hecho es contribuir al Sistema Nacional de Salud y ayudar en el diagnóstico genético de personas. Llevamos pues un montón de familias que hemos podido contactar, pues casi 150 familias y 150 personas con albinismo, y fijaos que casi en un 70% hemos logrado un diagnóstico concluyente, y como en otros países, pues la mayor parte de las personas pues son OCA1s, mutaciones en tirosinasa, o de OCA2 o OCA4, y luego hay unos cuantos de otros diferentes tipos, no de todos los tipos. Probablemente necesitamos más casos para llegar a tener pues otros tipos de albinismo. Ahora lo que quiero resaltar es que seguimos teniendo casos en los cuales solamente detectamos una mutación, un 8%, o aquellos casos en los cuales no detectamos ninguna mutación, un 0, que son un 24%. Este 30-32% es algo que se repite en las enfermedades raras, y esto está producido porque no conocemos todos los genes, ¿no? Esto es algo que publicamos en 2016 y ya anticipábamos que en ratón hay otros genes que podrían estar relacionados con el albinismo, y de hecho hablábamos del gen muted, que en humanos correspondería con una subunidad de block 1, que es el block 1S5, que efectivamente acabó descubriéndose, siendo esta pues la última de las subunidades de Hermansky-Putla. Por lo tanto, no es descartable que hayan otros genes, pero lo importante es que es posible que haya mutaciones que afecten al genoma no codificante. Acordaros que el genoma no codificante, donde están los elementos reguladores, es la gran mayoría de nuestro genoma, y ahí pues hay mucho DNA repetitivo y es muy difícil de estudiar. Nosotros habitualmente cuando diagnosticamos, y las clínicas, las unidades de genética, incluso cuando se utilizan exomas, que es la práctica totalidad de los genes que tenemos, los 18.000 o 20.000 genes que tenemos, pues lo que estamos haciendo es secuenciar un 2% del genoma, ¿no? Pero no miramos el 98% restante. Y ahí sabemos, gracias a los proyectos ENCODE, que hay elementos importantes. ¿Cómo hemos acercado nosotros a este problema y cómo hemos intentado saber qué es lo que había en esa zona no codificante? Pues con modelos experimentales en ratón. Modelos en ratón en los cuales podemos reproducir pues diferentes estadios de la producción pigmentaria, podemos generar diferentes mutaciones, podemos trasladar al ratón diferentes mutaciones y evaluar directamente en ratones algo que no podríamos hacer directamente en personas. Os presento uno de estos genes, el gen de la tirosinasa, que es uno de los que hemos trabajado durante más años. El gen de la tirosinasa ocupa una posición en uno de nuestros cromosomas y tiene unos vecinos característicos. Al final del gen tiene un gen llamado NOX4, que es un gen de la cadena respiratoria, por lo tanto se expresa en todas las células, mientras que arriba 5' tiene un gen que es el GRM5, el receptor metabrotópico de glutamato de tipo 5, que es un gen eminentemente del sistema nervioso central.
Siendo la tirosinasa un gen específico de células pigmentarias, ya presumimos que debían existir elementos que mantuvieran estos genes separados antes de saber de su existencia. Y a esto nos hemos dedicado durante un montón de años, ¿no? Durante más de 25 años hemos intentado pues, analizar estos elementos con la idea de que estos elementos nos ayuden a poder saber qué es lo que pasa en esas personas que son clínicamente diagnosticadas de albinismo, pero que genéticamente no encontramos mutaciones en las zonas codificantes de los genes. Lo que pasa es que durante muchos años esto ha sido imposible hasta que no llegaron las herramientas CRISPR-Cas. Las herramientas CRISPR-Cas, como sabéis, nos permiten identificar secuencias únicas a izquierda y a derecha de los elementos reguladores y se puede gestionar la eliminación de estos elementos reguladores in situ, en el lugar endógeno, y esto es lo que hemos hecho pues, repetidamente, y esto es lo que voy a compartir. Se lo debemos en parte al trabajo de este investigador que hizo la tesis con nosotros, luego el postdoc, luego se fue a Boston y ahora ha regresado a Europa y ha podido formar su laboratorio en Viena con una IRC Starting Grant. Davide Serugia fue el que con él implementamos la tecnología en el laboratorio ya en el 2013 y nos preguntamos si podíamos eliminar pues, todos estos diferentes elementos reguladores. El primero de ellos fue intentar eliminar este elemento en 5' y lo que hicimos fue eliminarlo con CRISPR y fijaros que los ratones que nos nacieron tenían una caída pues, muy considerable de la pigmentación. Os recuerdo que no estamos mutagenizando el gen, estamos mutagenizando la parte reguladora. Por lo tanto, aquí fijaros que es obvio que este elemento es relevante, mientras que el ratoncito que está abajo tiene el mismo elemento regulador y no tiene la pigmentación alterada. Tuvimos diferentes líneas con una cierta variabilidad y esto nos permitió hacer un análisis genético robusto que nos confirmó que la eliminación de este elemento 5' era relevante para llegar a tener una expresión wild type, una expresión silvestre salvaje de este gen. A nivel de la retina, fijaros que la eliminación de este elemento regulador tenía un efecto en uno solo de los tipos celulares donde se expresa el gen de la tirosinasa. Acordaros que se expresa en melanocitos presentes en el coroide. Veis que ahora están afectados en este ratón que le falta el elemento 5'. Están los melanocitos, pero son melanocitos no pigmentados, pero los melanocitos, por ejemplo, del iris están perfectamente, mientras que también las células del epitelio pigmentado están perfectamente y no están afectadas. Por lo tanto, fijaros que la alteración es específica de tipo celular. Luego nos planteamos, con la ayuda de Almudena también, Almudena Fernández, investigadora del CIBER de enfermedades raras, la eliminación del otro elemento regulador que estaba a final del gen. Y para hacer una historia corta, pues la eliminación de este elemento 3' aparentemente no nos dio ningún resultado fenotípico y cuando miramos las cantidades de melanina en ojo o en piel no veíamos apenas diferencias. Fijaros que a diferencia de lo que veíamos cuando eliminábamos el 5', en el cual se caía la pigmentación de forma ostensible, no tanto como un modelo albino, pero sí que se caía de forma reconocible, mientras que el 3' era prácticamente indistinguible del wild type. Nos preguntamos si esto tendría que ver con su ubicación entre estos dos genes y nos preguntamos cómo estos elementos reguladores hablaban, se interactuaban, había este crosstalk con el promotor del gen. Para eso hicimos experimentos bioquímicos de captura de conformación cromosomal, que son los experimentos 3C, cuyo resumen lo tenéis aquí. Y en las células que son capaces de expresar el gen de la tirosinasa, llegamos a concluir que tanto el elemento 5' como el 3' con estos lazos están en contacto con el promotor y esto permite que el gen se exprese normalmente. Mientras que cuando eliminamos la zona 5', pues fijaros que deja de estar en contacto con el promotor y la zona 3', fijaros que da igual que la célula se exprese o no se exprese, sigue en contacto con el promotor. Por lo tanto, nos preguntamos si la eliminación de estos elementos reguladores no solamente alteraba el gen propio que creíamos que estaba regulando, sino también quizá alteraba los genos vecinos. Y esto es exactamente lo que encontramos. Fijaros que aquí, por ejemplo, con
con el elemento NOX4 o con otros genes que están alrededor, veis que se reactiva, aparece mayor expresión de estos genes vecinos cuando eliminamos estos genes reguladores, estos elementos reguladores. Por tanto, el mensaje de este primer análisis de algunos de estos elementos reguladores es que su función no solamente está restringida al gen que creemos que gobiernan, sino también afecta a los genes que están a su alrededor. Esto nos permitió concluir este pequeño modelo un poco más mejorado, en la cual cuando eliminamos el elemento 3' se reactiva NOX4 y cuando eliminamos el elemento 5', pues el que se reactiva es GRM5 con expresiones más allá de lo que cabría esperar. Luego nos preguntamos un elemento que estaba situado bastante alejado del promotor, en 45-50 kilobases. Santiago Josa en el laboratorio se dedicó a eliminar el CNS2. Este CNS2 había sido descrito hace unos cuantos años en una búsqueda de enhancers, una búsqueda de secuencias conservadas no codificantes, que es lo que quiere decir CNS, y lo que hicieron estos investigadores suizos fue unir estas secuencias conservadas a un transgen que estaba asociado a un gen indicador, en este caso LAC-Z. Y una de estas secuencias, CNS2, fijaros el panel E, daba una expresión específica de epitelio pigmentado de la retina y esto se quedó ahí y nunca más nadie siguió investigando. Nosotros nos preguntamos si esto era probablemente lo que explicaba que cuando eliminábamos la zona 5', que está mucho más cercana del promotor, todavía seguía habiendo expresión en el epitelio pigmentado de la retina. Bueno, lo que comprobamos es que en este CNS2 lo que hay es un sitio de unión a un factor de transcripción que sabemos que es específico de epitelio pigmentado de la retina, un factor con el cual ha trabajado Paola Bobolenta unos cuantos años, que se llama OTX2. Por lo tanto, ya podíamos presumir que una delección de este elemento regulador iba a eliminar este sitio de unión a OTX2 y esto podría traer consecuencias. Hicimos los correspondientes delecciones con CRISPR y generamos pues un montón de líneas en las cuales pues habíamos eliminado en la zona negra pues o bien la totalidad o bien una parte de este elemento de contacto a OTX2. Bueno, pues lo que nos preguntamos es estas diferentes líneas, cuál era el aspecto que tenían. No parecía haber diferencias en cuanto a contenido de melanina, no parecía haber diferencias tanto en la piel como tampoco en el ojo, no en la retina, no parecía haber diferencias ostensibles. Y cuando empezamos a hacer las caracterizaciones en cuanto a la expresión es cuando vimos que efectivamente haciendo PCR cuantitativa del gen de la tirosinasa, fijaros la línea A y la C, la A es la que tiene todo el elemento deleccionado y la C es la que tiene pues prácticamente todo el elemento deleccionado, solamente tiene unas pocas nucleótidos que han separado. En estos dos casos es en los cuales se altera la expresión. Por lo tanto, podemos concluir que este elemento contribuye a la expresión de la tirosinasa, pero no es ciertamente un elemento esencial. Quiero resaltaros que este es un elemento que, a pesar de estar muy lejano de tirosinasa y más cercano a GRM5, no tiene nada que ver con GRM5, porque fijaros a la derecha en el panel, fijaros que los niveles de expresión de GRM5 son equivalentes y no tienen estas alteraciones significativas como sí vemos con tirosinasa. Bueno, ¿cómo podemos interpretar esto a nivel del sitio endógeno? Pues para ello hicimos una colaboración con el laboratorio de Bing Ren en La Joya, en la Universidad de California en San Diego, y lo que hicimos fue ver cómo nuestros datos pues, podían interpretarse dentro de lo que se llaman los dominios asociados topológicos o los TAT, con los Hi-C, que es un tipo de experimentos bioquímicos que nos permiten interpretar la cromatina. Y fijaros, lo que pudimos concluir con diferentes tipos celulares es que tirosinasa y NOX4 parecen estar dentro del mismo dominio TAT, mientras que GRM5 pertenece a otro dominio
adyacente. Y esto es así porque hay unos elementos CTCF, que es un factor que diferencia y distingue los dominios, y estos CTFs, que ahora esto marco, uno de ellos es el 3' que nosotros descubrimos y otro está más cerca del sitio GRM5, es lo que mantiene al gen de la tirosinasa y aislado y separado de sus genes vecinos. Resumiéndolo con una especie de cartoon, una especie de cómic que nos permite interpretar estos elementos, fijaros lo que sucede. Estos dos elementos CTCF pues nos crean un lazo que mantiene tirosinasa y NOX4 en el mismo lazo y deja a GRM5 fuera. En las células que no se expresa la tirosinasa, lo que ocurre es que el 3' sigue unido al promotor y mantiene al gen de la tirosinasa de forma aislada respecto a NOX4. En las células donde se expresa tirosinasa es el elemento 5' el que ahora se une al promotor, y en las células del epitelio pigmentado es el elemento CNS2 el que también se une. Y esto es lo que finalmente pues, hemos podido interpretar pues, utilizando la información de un montón de líneas transgénicas y líneas editadas que hemos generado en el laboratorio a lo largo de los años. Bueno, ¿qué otras cosas hemos podido hacer para acercarnos a la investigación de estos diferentes tipos de albinismo? Podemos generar mutaciones puntuales con CRISPR, dando un óligo que tiene la mutación, de tal manera que podemos generar lo que hemos venido a llamar los ratones avatar. Ratones avatar que son portadores exactamente de la misma mutación que hemos diagnosticado en un paciente, ¿no? Aprovechamos la metáfora de estos seres azules de la película de ciencia ficción porque, digamos, en esa película esos seres estaban conectados cada uno a una persona, y esta es la metáfora que nosotros utilizamos. Uno de los primeros casos que hicimos fue Patty, esta chica que es OCA4, que tiene una mutación que le falta una citosina en posición 986, la misma citosina que ha sido eliminada del ratón que tenéis arriba. Tenéis arriba que es exactamente, tiene la misma mutación que esta persona y nos permite hacer experimentos. Bueno, con el tiempo hemos acumulado pues, diferentes avatares que estamos ahora completando su fenotipación. Todos estos han sido generados en el laboratorio con mutaciones que hemos detectado o bien nosotros en población española o bien porque han sido descritos en otras partes del mundo, ¿no? Uno de ellos que fue el de Fonda, que tiene una proteína que tiene pues diferentes pasos por la membrana, y aquí lo que hemos hecho ha sido utilizar la mutación que inserta pues un codón de stop en la posición 200 y trunca a la proteína. Pues Almudena, usando CRISPR, generó diferentes ratones, entre los cuales detectamos uno que se acercaba mucho a lo que queríamos obtener, que cortaba muy cerca de donde lo queríamos obtener, y con antipuercos confirmamos que efectivamente era un ratón que era portador de la zona central de este gen, de esta proteína SLC38, pero la zona C terminal pues estaba ausente en homocigotos. Y importantemente os he dicho que el Fonda es característico en personas que tienen un nivel de pigmentación indistinguible de los silvestres, y estos ratones también eran indistinguibles. Hemos empezado a analizar digamos, los pathways visuales de estos ratones, y lo que podemos ver es que hay una reducción de las proyecciones ipsilaterales, y esto que está aquí hecho con estas marcaciones con DIA, lo estamos completando en colaboración con Alexandra Repsam del Instituto de la Visión, haciendo este marcaje anterógrado del retino geniculado y el retino colículo, las proyecciones, utilizando pues la subunidad B de la toxina colérica asociado a diferentes pues fluorescencias, y luego pues sin diseccionar el cerebro, limpiando y clarificando el cerebro y utilizando la Lysine microscopía para ver directamente. Esto lo estamos empezando ahora y esperamos que nos va a dar mucho y buen resultado. Hemos hecho otras mutaciones como por ejemplo un OCA2 para generar mutantes que tienen alterado pues, su desarrollo de posibles tipos de cáncer, o mutaciones en OCA6, en los cuales hemos alterado pues, también las mutaciones que han sido detectadas en poblaciones, o mutaciones en OCA7 con diferentes personas del laboratorio. Quería detenerme un poquito más en unas variantes que ha sido la tesis de Andrea Montero,
que pasó esta tesis y la defendió justo antes de Navidad, en septiembre del año pasado, porque no todas las mutaciones está claro que sean patogénicas y estén asociadas al albinismo. En particular, las mutaciones del gen tirosinasa en posiciones 192 y 402 es dudoso su patogenicidad, porque hay personas y hay familias en las cuales podríamos considerar que se pueden comportar como patogénicas, mientras que en otras familias esto no es así. Por ejemplo, aquí tenéis una familia en la cual pues, podemos considerar que las 402 y la 192, que parecen estar adicionalmente a dos mutaciones características de tirosinasa, que son la 322 y la 406, pues no parecen afectar, y en este caso podríamos concluir que no son patogénicas porque están presentes en otras hermanas que no son albinas de este pedigrí, ¿no? En este otro ejemplo también podríamos considerar que tampoco son patogénicas, porque de estas dos hermanas la única que tiene albinismo es la que tiene las mutaciones características en 406 y en 288. En esta familia de estos gemelos veis que estos dos chicos tienen una de las mutaciones que heredan de su madre característica, y lo que heredan de su padre es precisamente esta mutación 402. Y dado que no encontramos ninguna otra más, pues podemos concluir que aquí 402 sería patogénica. O por ejemplo, esta familia en la cual esta hija solamente hereda de su madre la 402, que es lo que le distingue de su padre. Su padre tiene las mismas dos mutaciones que están viajando en cis, y el otro alelo es el que le aporta a la madre, y podríamos concluir que es patogénica. Esta disparidad es habitual en los experimentos o en los diagnósticos genéticos, y nos propusimos resolverlo, ¿no? Con CRISPR podemos generar las variantes y podemos hacer pues, lo que no podemos hacer con personas. Podemos hacer todas las combinaciones posibles y podemos preguntarnos cuál será el fenotipo de un ratón que tiene un alelo albino en uno de los dos alelos y en el otro alelo tiene este alelo 192, ¿no? Uno podría pensar, pues será un ratón albino. Bueno, la realidad es que es pigmentado, y esta es una de las sorpresas que tuvimos. Fijaros, aquí tenéis a vuestra izquierda el ratón 192, al lado, que es el que está un poquito más clarificado, el de la izquierda. En el centro tenéis un salvaje y a la derecha un albino. Y a vuestra derecha tenéis el ratón 402 en homocigosis, que no parece que tenga alteraciones, y de hecho no las tiene pigmentarias en relación con el pigmentado wild type y en relación con el albino. Un análisis pormenorizado de la piel dorsal y ventral y de los ojos a nivel macroscópico, pues lo único que podemos detectar es que en la 192 a nivel ventral y a nivel dorsal con menos intensidad vemos una caída de pigmentación que comprobamos cuando cuantificamos esta melanina pues por métodos bioquímicos, ¿no? Cuando vamos a cuantificar esa presencia de melanina en piel, en folículos capilares, pues también vemos en el 192 en homocigosis que es probablemente el ratón que tiene mayor afectación, a diferencia de lo que vemos con el resto de los ratones. Y a nivel de retina, pues tampoco se ven unas alteraciones que sean muy ostensibles, ¿no? La pregunta probablemente del millón es cuál es la alteración visual que tiene estos ratones, y para ello pues establecimos una colaboración con Nicolás Cuenca, que es lo que nos ha permitido pues, investigar mediante electroretinografía y mediante un test optomotor si estos ratones tenían o no algún tipo de alteración. Y en efecto, tanto los ratones homocigotos 192 como los 402 pues manifiestan unos comportamientos anómalos que son estadísticamente significativos de los ratones wild type y de los ratones albinos que estamos utilizando en comparación. Y cuando los ponemos a trabajar con el test optomotor, en el cual el ratón albino pues no es capaz casi de generar ninguna respuesta cuantificable, fijaros que también estos ratones, afectados en menor manera, pero de forma robusta y significativa, estas alteraciones producen también alteraciones en el test optomotor, por lo cual nuestros estudios y la suma de todo ello sugeriría que estas variantes en realidad son patogénicas, y así deben ser consideradas cuando se utilicen en diagnóstico genético, ¿no? Bueno, quería terminar estos minutos de albinismo hablándoos
de qué sabemos de los tratamientos, ¿no? ¿Qué sabemos de tratamientos que puedan servir para tratar el albinismo? Y aquí está ejemplarizado pues, las dos moléculas que han estado siendo evaluadas. A vuestra izquierda es una representación molecular de la L-Dopa, que es uno de los intermediarios de la síntesis de melanina, y a vuestra derecha hay un fármaco que es la nitisinona. La nitisinona se diseñó para el tratamiento de la tirosinemia hereditaria de tipo 1, para bloquear la catabólisis de la tirosina, del aminoácido tirosina, y evitar la acumulación de compuestos que son neurotóxicos. Claro, digamos, lo que provoca la nitisinona es un acúmulo de tirosina porque bloqueamos su degradación, y este acúmulo de tirosina puede ser compensado con un mayor procesamiento y un aumento en la acumulación de pigmento. Ahora bien, que este pigmento no pueda tener una mejora visual es lo que está todavía en discusión. Esto nosotros lo sabemos porque hace 16 años pues fuimos los que propusimos que los problemas de visión asociados al albinismo no tenían nada que ver con la melanina y sí tenían que ver con uno de los intermediarios, en este caso la DOPA. Y esto lo demostramos con unos ratones transgénicos que expresaban tirosina y hidroxilasa bajo el control de la tirosinasa en retina. Fijaros, estos dos ratones son albinos los dos, pero el de la izquierda, el de la tirosina hidroxilasa, es capaz de acumular DOPA en retina, mientras que el de la derecha, que tiene inhabilitada la tirosinasa, pues no es capaz de producir DOPA ni, por supuesto, melanina. Con estos ratones vimos que se restauraban las proyecciones ipsilaterales, que se restauraba el número de fotorreceptores, y con Pedro de la Villa comprobamos que efectivamente se comportaban de una forma intermedia y en cualquier caso mucho mejor que los albinos en el test optomotor. Por lo tanto, lo que dijimos en su momento fue que la L-Dopa era un candidato importante para los tratamientos. Esto fue tomado y utilizado por unos compañeros en Estados Unidos, Murray Brilliant y colaboradores, que lanzaron un primer ensayo clínico administrando DOPA a personas adultas con albinismo, ¿no? Este ensayo no fue muy bien y probablemente por muchas razones. Los resultados en cuanto a agudeza visual, pues a pesar de que había unas ciertas variaciones, nunca fueron estadísticamente significativos, y probablemente una de las razones es que aquí se mezclaron muchos tipos de albinismo y no está claro que la DOPA vaya a servir por igual a todos y cada uno de los tipos de albinismo. En particular mezclaron OK1, OK2, HPS1 y no tenían una mezcla de pacientes. Esto fue uno de los primeros intentos, con lo cual se quedó con algo que no era estadísticamente significativo. Y lo ultimísimo que sabemos de DOPA, del grupo de Jay Self en Southampton, en el sur de Inglaterra, es que en ratones puede ser que rescate al menos parcialmente el fenotipo de K1, pero solamente si se administra inmediatamente después de nacimiento, ¿no? Hasta 15 días, o sea, un par de semanas después del nacimiento, porque ya como cuando nos metemos en las 3 semanas, que serían aproximadamente menos de los 2 años en humanos o quizá un poco menos, pues esto ya no tiene efectos y parece ser que el sistema, pues ya sabemos que se ha establecido del todo y no somos capaces de alterar el desarrollo de la neuroretina, que como sabéis que cuando nacemos, y en particular cuando nacen los ratones, tampoco se ha completado, ¿no? Esto nos daría pie a pensar que la DOPA, si tiene alguna utilidad terapéutica, tiene que ser administrada de forma perinatal. El otro tratamiento propuesto por Brian Brooks en el NIH en Bethesda fue la nitisinona, que como veis bloquea uno de los enzimas de la degradación del aminoácido tirosina, para evitar la acumulación de estos neurotóxicos como la succinilacetona. Ellos lo comprobaron con ratones que tenían una cierta actividad tirosinasa, es decir, tenían todavía algo de tirosinasa, como el ratón Himalaya, que sabéis que como el gato siamés, tiene tirosinasa solamente en las zonas más frías del cuerpo, en la punta de la cola, de las orejas y del hocico. Y lo que vieron después de afeitar al ratón, después de administrar nitisinona, es que el pelo que les creció pues era un pelo pues ligeramente más pigmentado. Vieron que había acúmulo de pigmento también en la retina y en el iris, pero no lograron verificar
que hubiera ninguna mejora sustancial de la visión. Nosotros nos propusimos también verificar si la nitisinona podría funcionar en uno de nuestros modelos de tirosinasa con una actividad residual. Si os fijáis, el ratón del medio no es blanco del todo, es un amarillo sucio, y esto es porque es el ratón que se llama Extreme Dilution Mottle. Tiene una mutación que es muy parecida a la que existe en humanos, la 373 isoleucina, en la cual pues la enzima está relativamente alterada, pero es capaz de funcionar. Y nos preguntábamos si con nitisinona seríamos capaces de hacer. Trabajos que hicieron Mónica y Marta en colaboración con Belén Pérez del CiberAir, lo que pudimos ver tras administrar la nitisinona es que éramos capaces de aumentar de forma significativa la tirosina en plasma, con lo cual la nitisinona estaba cumpliendo su trabajo, pero no cambió para nada la pigmentación, incluso a nivel macroscópico o a nivel microscópico en retina o en piel. De hecho, estos resultados negativos también los publicó Brian Brooks con otro modelo digamos, de albinismo intermedio, que sería el oculocutáneo de tipo 3, en este caso con el gen TRP1, y tampoco vio resultados significativos. Por lo tanto, en estos momentos no sabemos si la nitisinona pues, podría ser un elemento a tener en cuenta en terapia, y probablemente no para todos y cada uno de los tipos, ¿no? De hecho, la administración de nitisinona se probó en un ensayo clínico piloto con muy pocas personas. Esto fue un fase 1-2 que se hizo con 5 personas adultas, y de hecho de estas 5 personas veis que la evaluación de la pigmentación del iris es altamente variable a lo largo del año en el cual siguieron, según cada una de las personas, de la misma manera que la agudeza visual pues tenía unas variaciones que era difícil de correlacionar con este tratamiento. De hecho, solamente en uno de los individuos, este que está aquí mostrado, fijaros que si comparáis el principio del tratamiento y 6 meses después, pues podéis verificar que tiene más pigmentación en el pelo. La piel quizá podría tener algo más de pigmentación, pero no se comprobó que tuviera una mejora de la agudeza visual. Por lo tanto, tenemos, esto es lo que os quería contar en estos 45 minutos que he estado contando experimentos de albinismo, y lo que os quería decir es que hemos avanzado mucho con los modelos animales. Hay diferentes propuestas terapéuticas experimentales, pero queda todavía mucho por investigar, y probablemente la terapia génica sea la manera de proseguir para avanzar en posibles tratamientos, ¿no? Bueno, agradezco a todas las personas de mi laboratorio y estudiantes que han pasado por él, y diferentes colaboradores que he ido mencionando, y las diferentes unidades y agencias que nos dan dinero para trabajar. Quiero agradecer especialmente a la Asociación de Ayuda a Personas con Albinismo, ALBA, con quienes colaboramos, y os enseño la última vez que nos pudimos reunir físicamente. Y esto yo creo que nos pasa a todos con nuestras asociaciones que trabajamos. Esto fue en Sevilla en 2019. Las reuniones de 2020 y de 2021 han tenido que ser virtuales, y evidentemente pues no es lo mismo, ¿no? Y la interacción que tenemos, ¿no? Os invito, si queréis saber un poquito más, tengo un par de libros sobre albinismo, uno que lo publicamos en 2018 y que está actualizado a 2021, y otro que lo publiqué en 2019 también, que tienen diferentes tipos de información. El de la izquierda está dirigido a padres y madres con personas con albinismo, y quien esté interesado, tenemos copias gratuitas, me escribís a mí y os envío a vuelta de correo sin ningún tipo de coste, os envío una copia. Este mismo libro lo tenemos online, tanto en versión texto como en versión audio. Sabéis que estas personas tienen problemas de lectura, y lo que hemos hecho en colaboración con la ONCE ha sido convertir todo el libro a formato sonoro, de tal manera que una persona puede leer, o que el sistema le lea los libros en formato de audio, y puede seguir pues todo ello. Y nada más, pues yo es esto todo lo que os quería contar, y ahora si tenéis alguna pregunta estaré encantado de responderoslas. Bueno, muchísimas gracias por la charla. Creo que ha sido muy, muy interesante, y como estoy segura de que hay preguntas, pues quien quiera hacer alguna pregunta que levante la mano. Venga, y si no, arranco yo. Venga. Vale, mira, Rosa Coco.
Hola Rosa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eh, Buenas tardes, Luis. Buenas Muy tardes. interesante. ¿Cómo estás? Mm, Bien, bueno, lo primero un saludo y agradecerte que estés este tiempo con nosotros explicándonos estas enfermedades y todo lo que vosotros habléis sobre ella. Qué bien. Te quería preguntar dos cosas sobre fenotipo, ¿no? Muy, Que me interesan porque, bueno, creo que a veces en los libros que leemos que ya son más clínicos, pues puede haber a lo mejor conceptos antiguos. Y uno de ellos puede ser el de albinoidismo, ¿no? Porque, bueno, probablemente pues se están refiriendo, es un concepto antiguo que se refiere más a los albinismos producidos por mutaciones en OCA2, pero quería saber tu opinión sobre si crees que existe eso del albinoidismo como una hipopigmentación que cursa sin hipoplasia foveal, si podemos utilizar ese término, ¿cuál es tu impresión con respecto a ese término? lo que Y ha la pasado. segunda pregunta, Vale, perfecto. no, la segunda pregunta era una tontería, si todos los genes tienen la transiluminación en el iris o eso es algo que falta o en alguno o no. Perfecto. Mira, te respondo primero esta segunda. El fenotipo de transiluminación de iris, que es también otra de las características del albinismo, no está presente en todos y cada uno de los tipos de albinismo, ni en todas y cada una de las personas de albinismo. Lo que es robusto es la hipoplasia foveal y el nistagmo. No todas las personas con nistagmo, evidentemente, son personas con albinismo. El nistagmo de origen neurológico puede tener otros orígenes, pero sí todas las personas con albinismo presentan de alguna manera u otra un nistagmo. Y también todas las personas con albinismo presentan algún grado de hipoplasia foveal generalmente. Esto es lo que es robusto y lo que es diagnóstico. Otros elementos que, pues, por ejemplo, como las proyecciones quiasmáticas, que esto pueden ser variables, o por ejemplo la transiluminación de iris, pues esto son más o menos variables. Y por supuesto, lo que es más variable de todo es la pigmentación. En original, el albinismo se estudiaba dentro de la dermatología y desde hace unos cuantos años estamos peleando porque el albinismo se ha caracterizado como una enfermedad oftalmológica. ¿Qué es lo que es? Porque los problemas de pigmentación no son causa, sino que son consecuencia. El hecho de que se pierda la pigmentación es algo adicional que ocurre con algunos tipos de albinismo, pero no con todos. Lo que pasa es que históricamente los primeros que se encontraron por un tema de frecuencia eran los tipos de albinismo en los cuales coincidió la falta de pigmentación con la falta de visión. Y respecto a lo primero que me preguntabas, pues esto también es una evolución de lo que hemos ido conociendo. Yo cuando empecé en albinismo, allá por los años 90, pues había apenas 2 o 3 genes que estaban asociados, ¿no? Llevamos 22 y estoy seguro que no hemos terminado. Por lo tanto, ha habido durante muchos años una zona gris en la cual clínicamente no se ha podido determinar de qué se trataba, ¿no? Si ahora lo integramos con lo que os decía de hipoplasia foveal y de nistagmo y nos olvidamos de la presentación de pigmentación, pues lo que tenemos, lo que vemos es que hay muchas más personas que encajan dentro de este fenotipo de albinismo, y lo que antes pues no tenían estas connotaciones y que tenían unos fenotipos intermedios, pues ahora pues los tenemos que llamar con el gen correspondiente, ¿no? Lo importante es hacer un diagnóstico genético certero que nos permita decir un albinismo asociado a mutaciones en el gen DCT. Eso es lo que nos sirve, ¿no? Aunque históricamente ahora la sigamos llamando albinismo colocutáneo de tipo 8, pues estas clasificaciones históricas, pues probablemente habrá que ir desdeñándolas y refiriéndolos a los tipos de albinismo simplemente por los genes que están afectados. Luego deciros que hay pues leucismos y hay pibaldismos y hay alteraciones de la pigmentación que no tienen nada que ver con el albinismo y que también pueden producir una hipopigmentación importante, ¿no? Microftalmia es uno de estos casos, o otros genes, por ejemplo, los que están asociados al síndrome de Grichelli, que no tienen tampoco alteraciones en el pathway visual. Lo que es importante, lo que es definitivamente diagnóstico en el caso de albinismo es precisamente esta alteración visual. Y esto es lo que hace que Fonda,
que no tiene ninguna alteración en pigmentación, sea considerado como uno de los últimos tipos de albinismo, ¿no? Nosotros vamos a publicar pronto una revisión que de forma crítica intenta explicar pues, estos diferentes genes en una especie de jerarquía y de gradación, en la cual, pues, digamos, habría desde los primeros genes que metabólicamente afectan a la síntesis de la melanina. En el fondo están afectando a la DOPA, que es uno de estos intermediarios, que es el relevante, y en el otro extremo estarían pues, proteínas que afectan pues, alguno de estas conexiones que hay entre las células pigmentarias y otras neuronas. Muchas gracias. Gracias, Rosa. Muchas gracias. Profesor Pastor. No te oímos. No te oímos. Silencio. Hola, Hola. nada, quería solo darte las gracias, no Muchas quería gracias ninguna a ti otra por estar cosa aquí. especial. Nosotros desde el 1 de enero ya somos de los 7 miembros de pleno derecho de la Red Europea de Referencia de Oftalmología. Han metido 7 y no he visto mucho sobre albinismo dentro de la Red Europea de Referencia. ¿Eso tiene alguna razón? Pues mira, la razón que tiene es que intentamos nosotros, ya sabes que nosotros somos un centro de investigación básica y en particular en el CSIC es muy complicado asociarnos o adscribirnos a institutos de investigación sanitaria, ¿no? Que es uno de los requisitos para empezar a formar parte de esta red, ¿no? Pero a través de nuestro socio francés en Burdeos, que es Benoît Tarweiler, que es una de las personas que está dentro del consorcio de investigadores que trabajamos en albinismo, pues me consta que se intentó presentar una propuesta para entrar y por lo que sea no se consiguió. Entonces yo no sé si por la falta en el número de pacientes o porque no se consideró relevante. La situación es que se intentó, me consta que se intentó, no se consiguió y probablemente lo que tengamos que hacer es volver a intentarlo. No es necesario tener un instituto biosanitario porque el Hospital Clínico de Valladolid que ha entrado no tiene un instituto biosanitario, o sea que no lo es. Luego pues no sé, nos llama a mí me llamaba la atención que siendo una enfermedad rara y además como bastante típica, característica, etcétera, pues no tuviera un gran protagonismo dentro, y hay otras muchas enfermedades que están, digamos, voy a decir, mejor representadas. No es un problema de representar mejor ni peor, sino nos podéis simplemente... echar una mano. Si nosotros acabamos de... os lo agradeceremos. Nosotros acabamos de llegar, o sea que nosotros no somos nadie, no es una... Pero y luego... bueno, ya me entiendes. Si vosotros en algún momento vale, pues veis alguna manera, pues nos lo planteáis. Yo estaré encantado de colaborar con vosotros. Vale, nosotros estamos simplemente ahora en pleno inicio, o sea que nosotros hacer, de momento no hemos hecho nada. Sí nos han, digamos, de alguna manera preocupado el que, digamos, un poco el mensaje que ellos nos han transmitido, los de la propia Red Europea de Referencia, es que más allá de los diagnósticos genéticos y de algunos ensayos clínicos, ellos ponen en valor otro tipo de cosas que quizá pudieran tener, digamos, más relevancia a fecha de hoy. Está claro que los pacientes lo que quieren es que los tratemos y si es posible de una forma eficiente, pero y yo me refiero, por ejemplo, pues a todo lo que es intercambio de información, a los sistemas que tienen que ver con telemedicina, por ejemplo, o en el caso nuestro concreto, todo lo que pueden ser ayudas visuales o de rehabilitación visual. Es decir, una persona que no tiene fobia, que ahora nos es razonablemente fácil de diagnosticar porque tenemos OCT, pero hasta que no tuvimos los OCTs era materialmente imposible averiguar qué es lo que estaba pasando allí, pues pasa un cierto tiempo, la fobia no madura hasta los 6-9 meses porque hay una cosa que se llama la capa de fibras transitoria de Chievich que no desaparece hasta ese momento, pero vamos, luego ya una persona de 4, 5, 6 años, y no te quiero contar un adulto, vamos, permíteme que dude que eso se pueda revertir cuando el proceso de maduración del sistema nervioso central, digamos, ha concluido. Vamos, por eso los pocos resultados que tenemos parecen indicar que si no se hace una intervención muy prematura, difícilmente va a tener consecuencias terapéuticas.
Vale, eso era un poco la idea que yo tenía, ¿no? Y luego sobre la nitisinona, que, bueno, pues por otra razón que no tiene nada que ver, pues me preocupé, andamos todo el santo día con la página web de clinicaltrials.gov, pues es verdad lo que has dicho, tienen 5 pacientes y me parece, no, ahora no me acuerdo de memoria, no voy a ponerme a buscarlo, pero me parece que el último resultado es 2019, una cosa así, y no parece que haya habido digamos, ningún avance significativo con Mira, respecto es a un eso. ejemplo de una buena idea que al menos en algún modelo de ratón parece que triunfó, pero ni en otros modelos de ratón y por lo que se ve ni en humanos podría ser extensible. En cualquier caso, fue una prueba, una propuesta que dudo yo que vaya a tener trascendencia visual. No, era solo porque, bueno, como te puedes imaginar, en la manera que conectamos con las asociaciones de pacientes, pues es obvio que ellos lo que buscan Claro, son si quieres. tratamientos específicos y yo creo que siempre hemos sido muy cuidadosos de no crear demasiadas falsas expectativas de temas bueno, que todavía, o sea, yo creo que la buena noticia es que se está trabajando con ahínco en todos estos temas y que cuando nos ponemos todo el mundo a trabajar, pues suelen salir soluciones, pero yo creo que de momento yo sería prudente, pero vamos, el que más sabes eres tú y por eso, pues... No, no, yo siempre me caracterizo por ser cauteloso. Fíjate que he querido presentar resultados negativos precisamente para daros a entender que más allá de las propuestas que se hicieron en el pasado para DOPA y para nitisinona, pues estamos todavía lejos de ofrecer un tratamiento. Y creo que si en algún momento va esto a tener algún tipo de solución, y esto es lo que estamos haciendo en ratones, es mediante una intervención de estas intraoculares subretinales mediante terapia génica con alguno de los vectores adenoasociados o en particular con una nueva vía que estamos también explorando en el laboratorio con nanopartículas, ¿no? Con nanopartículas lipídicas o con nanotecnología, las mismas nanopartículas lipídicas o muy parecidas a las que nos han administrado el ARN mensajero de la vacuna de la COVID. Bueno, vamos, quiero decir que en lo que yo ya que estoy yo de mérito pueda echar una mano, pues cuenta con ella, ¿no? Pero vamos, hay una empresa Montpellier que está haciendo sistemas de encapsulación precisamente con tirosina. O sea, utiliza aminoácidos como sistemas de encapsulación y a mí siempre me ha parecido que es una idea bastante brillante y parece que están avanzando después de ciertos problemas que han tenido. O sea, no pueden utilizar eso. Y luego la otra cuestión es que, como ya tengo muchos años, a mí la L-Dopa en oftalmología como que nos ha defraudado, porque se ha intentado utilizar para casi todo y hasta donde yo sé no ha funcionado iba a decir para casi nada, no, para nada. Yo no recuerdo ninguna enfermedad. La L-Dopa puede tener su papel y además lo tiene fisiológicamente en este caso. Otra cosa es cómo se pueda utilizar terapéuticamente, porque la L-Dopa es una molécula extraordinariamente reactiva. Y es una molécula que rápidamente se metaboliza a dopamina con una carboxilasa y entonces pues ahí podemos perderle la pista rápidamente, ¿no? Entonces, por eso hay que ir también con sumo cuidado. De hecho, en Reino Unido, ellos querían empezar con un ensayo en recién nacidos con albinismo, con L-Dopa, que a mí me parece algo prematuro hacerlo directamente en recién nacidos, ¿no? Yo creo que todavía los resultados en modelos animales no son lo suficientemente robustos para saltar a seres humanos. Vale, no, nosotros hemos tenido experiencia en enfermedades del nervio óptico, se propuso para neuropatía óptica isquémica, se ha propuesto obviamente para glaucoma, porque es como una especie de referencia y porque el mercado es muy grande, obviamente, y vamos, no ha pasado lamentablemente no ha pasado del ratón, y lo digo con pena, ojalá y pudiera pasar del ratón al paciente, ¿no? Porque en definitiva todos trabajamos en beneficio de ellos. No, quería darte las gracias Muy bien. y además, bueno, las gracias por tu labor divulgadora. Creo que es muy importante. O sea, yo creo que estamos viviendo un momento complejo de toda la sociedad, pero a pesar de todo eso, yo creo que con gente como tú, la investigación se está poniendo cada vez más en valor, porque yo creo que esa es una asignatura pendiente que tenía España, ¿no? O sea, el investigador era un tío muy raro,
que no lleva corbata, que va con barba y que lleva gafas. Barba tengo. Claro, y que se cuelga de un árbol y tal, ¿no? Y que además es muy pobre y todas estas y tal, y que era como una cosa como para excéntricos, ¿no? Y entonces yo creo que la sociedad, gracias a gente como tú, pues va entendiendo que si no se apoya decididamente desde la sociedad la investigación, esto no va a ir bien, y por eso te quería expresar Muy por lo bien. menos mi profundo agradecimiento. Muchas gracias por tus también. palabras. Muchas gracias. Vale. No sé si hay alguna pregunta más, Laura. Muchas gracias. Pues veo que la doctora Coco ha vuelto a levantar la mano. Vale, Rosa, adelante. Sí, no, nada más hacer una matización con respecto a las redes europeas de referencia, porque esas redes no son de investigación. No te veo en la cámara, pero bueno. ¿No me ves? Pues bueno, te veo como difuminada. Sí, es como si tienes algo puesto en la cámara, porque se nota que la enciendes, pero no sé qué no. ¿Ahora? Que la tenías tapada por algo. Vale. Ahora. No. Nada, que solamente decir que es que las redes europeas de referencia son básicamente asistenciales. Entonces, no es que puedan entrar institutos biosanitarios, es que solo pueden entrar hospitales, no centros de investigación. Otra cosa es que dentro de los hospitales, dentro de las redes europeas de referencia, se hagan ensayos clínicos, y de hecho hay 100 y pico ensayos clínicos en marcha en la red europea de referencia que tienen preferencia para obtener financiación del proyecto Horizon 2020 o lo que sea. Ya, pero me resulta curioso decir que cuando lo intentó este compañero nuestro de Burdeos, él está en el hospital de Burdeos y no tuvo éxito. No sé, pero en Francia te puedo decir que es el país que más centros tiene. Ya. Tiene muchísimos centros. Entonces, pues bueno, no sé, supongo que tendría la competencia de centros pues a lo mejor más grandes o que... Y luego que el albinismo, tanto el albinismo culocutáneo, todo esto, estas enfermedades sí que están incluidas en la lista de la red europea de referencia. No están. Otra cosa es que no tengáis investigadores directamente trabajando en ello, pero las tenéis contempladas. Exacto. Vale, pues eso es importante. Pues bueno, pues te repito lo mismo que le decía al profesor Pastor, que si creéis en algún momento que nosotros podemos echaros una mano en algo, ya sabéis dónde estamos, Rosa. Muchas gracias otra vez. No, a ver, sin ánimo de que entre los tres polaricemos esto, pero la red europea de referencia, digamos, de ojos, radica en Estrasburgo, ¿no? Entonces, pues es lógico que Francia tenga un peso, digamos, como más importante, ¿no? Entonces, en estos momentos, desde el 1 de enero, porque antes España no estaba ni siquiera representada, y aquello me parecía una vergüenza, pues hemos logrado meter Cruces, La Paz, Clínico de San Carlos, Bellvitge, el Clínic y Sant Joan de Déu. Es decir, ahora mismo somos 7 centros los que formamos parte de este conglomerado. Entonces, como muy bien dice Rosa, porque está muy enterada y bueno, obviamente va a tener que coger el relevo de muchas cosas que yo hacía, pues tienen un enorme interés por la investigación de tipo translacional. Pero hace una semana estuvo aquí Ángel Carracedo, que además es muy amigo mío, porque de mi época de Santiago de Compostela, y lo que nos dijo era que de los 3 grandes bloques en los cuales parece que va a venir el dinero importante de la Unión Europea, de estos fondos de, no sé, llamarles como queráis, resiliencia, resistencia, no sé, ya no me acuerdo cómo se quieren llamar, que digamos no habría una acción específica para enfermedades raras, pero sí a través de fondos europeos, y que la pertenencia a una red europea de referencia, digamos, el ser miembro, haría probablemente que tuviéramos más oportunidades de, como muy bien dice Rosa, intentar aplicar a fondos del Horizonte 2020. Entonces, en cualquier caso... Horizon Europe, ahora sí. Bueno, eso es, de acuerdo, tienes razón. Todavía tengo la neurona, la única que me queda la tengo todavía en el anterior, menos mal que pues no me alegro por vosotros, me alegro el por 7º vosotros. programa marco de la Unión, que todavía tengo la neurona todavía aquí enlazada, pero vamos, que en cualquier caso que lo sepas, y Nicolás lo sabe, en la humildad nuestra que podamos ayudar, pues vamos, estoy absolutamente seguro que lo vamos a hacer en el momento que lo queráis oportuno, ¿vale? Perfecto, muy bien. Muchas gracias.
No sé si alguien más tiene alguna pregunta, no veo más manos levantadas. Bueno, pues ya solo para terminar, por si mientras se anima alguien más, yo sí tenía una curiosidad sobre el tema de tratamientos, que bueno, ahora al final en esta parte de debate has mencionado algo, de que el tratamiento probablemente vaya por un tema de terapia génica, edición genética. Sí. Entonces, entiendo que se estará trabajando ya, ¿no?, en tema de utilizar CRISPR no solo para diseñar modelos, sino como terapia. Entonces, lo que estamos haciendo nosotros en el laboratorio ha sido primero generar los modelos de prácticamente la mayor parte de los tipos de albinismo para generar un substrato experimental sobre los cuales testar estas correcciones, ¿no? Y lo que ha sucedido en el universo de la edición genética es que esto ha evolucionado muy rápidamente. Y inicialmente hemos pasado de plantear el uso de lo que podríamos llamar las CRISPR-Cas9 tradicionales, clásicas de primera versión o de primera manufactura, hasta las últimas variedades, ¿no? Y creo que tal y como está yendo el mundo y tal y como están yendo los ensayos clínicos, pues nosotros también nos vamos a tirar a utilizar pues estas últimas variantes. Y me estoy refiriendo a editores de bases y a edición de calidad, a prime editing, porque son las que garantizan no solamente una mejor corrección, sino que son las que garantizan un menor número de efectos colaterales, en particular un menor porcentaje de mosaicismo, que como sabes es el talón de Aquiles que tenemos con la edición genética, que no es un problema con los modelos animales, porque se puede segregar mediante cruces, pero claro, no podemos cruzar a los pacientes, ¿no? A los pacientes les tenemos que corregir un número sustancial de células del tejido en cuestión, en este caso de la retina, pues para que la corrección sea terapéuticamente eficaz. Y esto es lo que se ha manifestado todavía como complicado. De hecho, los primeros resultados que tenemos de CRISPR, del ensayo que está haciendo Editas con la maurosis congénita de Leber de tipo 10, pues son prometedores, al menos no generan toxicidad, pero no son todo lo eficaces ni útiles que uno podría pensar. Todavía no los han publicado, le emitieron una nota de prensa en septiembre, que algunos periódicos la transformaron en demasiado optimista. Hay que ser un poquito más cauto, como decía antes el profesor Pastor, hay que ser más cauto para no generar unas expectativas innecesarias, ¿no? Pero yo sigo muy atentamente lo que está ocurriendo con este tratamiento experimental, porque es uno de los primeros de retina con CRISPR que está ocurriendo en vivo, ¿no? Y probablemente marcará un antes y un después de lo que vaya a ocurrir con otras patologías. En este caso utilizaron unas CRISPR de primera generación, ¿no? Probablemente si se plantearan ahora el ensayo clínico, pues hubieran utilizado otras. Lo que pasa es que en este mundo CRISPR las cosas van tan rápido que entre que escribes un proyecto y te pones a hacer el primer experimento ya han cambiado los reactivos, ¿no? Entonces hay que estar muy al día y hay que estar muy atentos para en todo momento utilizar o al menos intentar utilizar las herramientas más actuales que dispongamos. Pues perfecto, muchas gracias. Pues si nadie más tiene que compartir nada, pues darte de nuevo las gracias por este excelente seminario. Creo que ha sido muy interesante para todos. Y nada más, a los demás gracias por asistir y nos vemos en el siguiente seminario que será el día 9 de febrero. Y vamos a hacer, como esa semana es ya el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, vamos a hacer un seminario especial en el que nos contarán pues un poquito el papel de la mujer en ciencia y tendremos un debate después. Así que nada, os invito a todos a asistir y muchísimas gracias de nuevo. Vale. Buenas tardes a todos. Adiós a todos. Gracias por vuestra participación. Adiós. Gracias, buenas tardes. Hasta luego. Adiós. Hasta luego, Nicolás. Adiós. Hasta luego, Luis.